Continuamos con el proceso informativo a través de su noticiero Prensa Radial. Y vamos a hacer opinión conjuntamente con Pablo San Martín Rodríguez sobre aspectos de la coyuntura a nivel nacional. Ayer en horas de la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo Bamonde, dio a conocer los resultados oficiales de las elecciones del pasado domingo 19 de febrero del 2017. El domingo, en su primer boletín de prensa, manifestó la tendencia que se determinó en las urnas electorales. Pero seguidamente puntualizó: en 3 días daremos a conocer los resultados. Y justamente ayer miércoles se cumplía los 3 días por la presión de los ecuatorianos que se concentraron en los exteriores de las diferentes delegaciones provinciales electorales, exigiendo se respete el derecho al voto que convocó el mismo Consejo Nacional Electoral. Y con Pablo San Martín Rodríguez manifestábamos un aspecto: el derecho del voto que nos convoca el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a los parámetros constitucionales para elegir las dignidades de elección popular. Es la expresión y opinión nuestra a cierta propuesta que lo formulan los candidatos que participan bajo la simiente fundamental de un país, que son los movimientos o partidos políticos. Ellos constituyen el pilar fundamental de la democracia. Y si es que el Consejo Nacional Electoral en este momento no daba a conocer la transparencia de esa voluntad de expresión y opinión ante el voto que se lo consagra a cualquier candidato, estaba violando un derecho constitucional, Pablo. Y esta era la información que se generaba desde el domingo hasta el día de ayer, Pablo. Así es, Lino. Buenos días a la ciudadanía. Cuando usted hace referencia sobre el tema, ya no la calidad de información que se emitía a través del Consejo Nacional Electoral para reconocer la segunda vuelta, que únicamente ya era el último paso que tenía que obedecer el señor Juan Pablo del Pozo. Yo recuerdo claramente, Lyndon, cuando se estaba discutiendo la ley de comunicación y muchas personas dentro del poder nos manifestaban y nos invitaban a socializar la ley de comunicación, cuando ya estaba aprobada, por supuesto. ¿Y cuál era la respuesta que emitíamos nosotros a aquellas invitaciones que se formulaban por parte de la Superintendencia de Comunicación y otras instancias encargadas del tema de la ley de comunicación? Nosotros manifestábamos abiertamente que no tenemos por qué socializar la ley de comunicación cuando estaba aprobada. Lo que nosotros hacemos es reflexionar en la ley de comunicación para que se busque la perfección de los artículos de acuerdo al momento de su aplicación. Y eso hemos hecho. Y la ley de comunicación tiene que ser perfeccionada para que sea aplicada al 100% en toda la espiritualidad dentro del pueblo ecuatoriano y de las estructuras del mismo Estado. ¿Por qué hacemos esa referencia a la ley de comunicación? Porque el día de ayer el pueblo ecuatoriano perfeccionó o apareció el espíritu de las leyes en el territorio nacional. Y el pueblo ecuatoriano le dijo, no solamente al Consejo Nacional Electoral, sino a los asambleístas que están en funciones y a los nuevos asambleístas que van a integrar esta instancia del poder legislativo y de fiscalización del Estado: el código de la democracia es imperfecto tal cual está establecido el día de hoy. Más allá de lo que el señor Juan Pablo del Pozo dejó de hacer o hizo, el código de la democracia y esta instancia institucional que convoca, cuenta y proclama resultados, el día de ayer falló. Y el pueblo ecuatoriano, al movilizarse, Lyndon, a las calles, determinó que es imperfecto
el sistema electoral del Ecuador y que necesita una perfección de acuerdo a lo que es la visión de respeto de los derechos humanos y también de muchos derechos fundamentales que están consagrados no solamente en el espíritu constitucional y jurídico del Estado, sino a nivel internacional. El que haya omitido, olvido o simplemente porque no se ajustaban a lo que eran resultados, la entrega de resultados oficiales por parte de esta instancia, el Consejo Nacional Electoral demostró los vicios del aspecto jurídico existente en el Ecuador. Y esa espiritualidad, la perfección de la ley, a través del espíritu de la ley, es la que determina el día de hoy que aquel Código de la Democracia viola muchos derechos. ¿Cómo es posible que el 40% sea más que el 60%? ¿Cómo es posible que un 10% en 10 puntos porcentuales pueda una instancia de selección de un gobernante determinar la calidad para un gobierno? Entonces esos vicios jurídicos son los que el día de ayer se reflejaron. Incluso lo que decía el licenciado Freddy Bravo, ¿cómo es que se dejó de brindar la seguridad a una acta de una junta receptora del voto que tenía que tener todo el blindaje, no solamente de seguridad, sino de custodia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad? Ese nivel de seguridad es lo que se demostró en estos días a través del pueblo ecuatoriano cuando se capturaban las actas sin ninguna seguridad y protección a lo que era la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pablo, y en esta circunstancia, a través de las redes sociales que nos están siguiendo, amigos oyentes, Efraín Chávez dice: ¿qué sorpresas tendremos en esta segunda vuelta electoral, Pablo? Las sorpresas ya las estamos observando. En este momento hay una guerra informativa muy intensa. Y allí es donde debemos de perfeccionar la sabiduría de lo que es el aspecto de comunicación de información para un Estado frente a un Estado propagandista. ¿Qué se me hace? Y estoy en la sospecha de que el tema de las palabras que dijeron en contra del pueblo del Manabí y de muchas ciudades que necesitaron del aporte del resto del pueblo ecuatoriano para sortear sus necesidades por un fenómeno natural, ¿qué se me hace? Yo estoy entrando en esa sospecha que la guerra informativa propagandística generó ese tipo de información o ese tipo de mensajes para poder enfrentar a pueblo contra pueblo porque hay intereses políticos. Entonces yo creo que acá también se debe y se va a enfrentar un tema, la tesis propagandista, el estado de propaganda frente al estado de información. En esta campaña va a ser muy duro, se van a ver esos dos aspectos en la realidad territorial en el proceso de campaña. Y allí tenemos los ciudadanos que ser más ilustrados en saber leer entre líneas lo que se intenta dar. Porque yo entro en esa sospecha, Lindo. Exactamente, Pablo, y lo que se manifestaba dentro de lo que nos preguntan a través de las redes sociales, las sorpresas que tendremos en la segunda vuelta electoral. Usted bien lo puntualiza, se activa el nivel propagandístico del oficialismo. Y es muy importante que la ciudadanía comience a hacer una reflexión. ¿Por qué existen escasez de fuentes de trabajo? ¿Por qué hay inseguridad en todas las provincias del país? ¿Cuál ha sido el nivel de inversión en el sistema de la red vial? ¿Cuál ha sido el sistema de inversión en educación? En salud, principalmente en este aspecto último, en salud. ¿Cuál ha sido el nivel de inversión en insumos médicos y cómo ha beneficiado a la salud de las personas que acuden a ser partícipes del sistema sanitario, principalmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuál ha sido el nivel de atención para los jubilados? Son aspectos muy importantes dentro del pago de la deuda social que estamos determinando en este proceso de campaña, Pablo. Lino, y esos temas que usted los puntualiza tienen que darse y discutirse profundamente. Y allí entra una situación que me parecía algo ilógica del señor Guillermo Lasso, pero después la perfeccionó en el sentido de que el debate, la palabra debate, convive sustancialmente con el tema de la democracia. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando hablamos de ese tema de debates,
¿Qué pasaría si los dos candidatos se preguntan sobre el tema de las inversiones de carreteras, sobre precios y todo lo demás, y cuál es el beneficio que se está recibiendo por parte de estas estructuras para el pueblo? Eso es interesante, pero ya en un debate presidencial. Pero lo que debemos nosotros estar enfocados, digo, nosotros como pueblo ecuatoriano, y que generamos información y opinión política a través de los medios de comunicación, es en el sentido, en este momento, por eso yo le llamo la perfección del Estado a través de esta espiritualidad de las leyes en el momento de su aplicación. El pueblo ecuatoriano le dijo al señor Juan Pablo del Pozo, no creemos, o Pablo del Pozo, no creemos en lo que nos está diciendo y manifestando sobre las seguridades del proceso. Y por eso el pueblo ecuatoriano salió a las calles. Que no se tome este mensaje que estamos siendo reaccionarios ante lo que sucedió el día de ayer. Simplemente estamos leyendo y contextualizando. A lo mejor estamos equivocados en esa parte. Podemos equivocarnos porque somos seres humanos, como se equivocaron los señores del Consejo Nacional Electoral al interrumpir lo que era la información para el resto del pueblo ecuatoriano en lo que era la lectura y los datos porcentuales de las actas para presidente y vicepresidente de la República. Pero en ese tema, ¿qué es lo que nosotros entendemos como espiritualidad de las leyes y la perfección de las mismas cuando generan o se han generado visos en el momento de la redacción y también de la aprobación de un texto jurídico secundario, en este caso como la ley del Código de la Democracia en el Ecuador? ¿Qué significa lindo en eso? Y para continuar con estos diálogos. Pero Pablo, hay otro aspecto importante dentro de lo que se generó este retraso en la promulgación de los resultados oficiales de las elecciones del domingo anterior. Bien puntualizaban algunos representantes de los sectores sociales y de la parte política. Aquí el gran culpable es la empresa que se contrató para el conteo rápido de el sufragio. Allí el señor Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral, debería de haber hecho la observación sobre esta incertidumbre que mantuvo desde el domingo hasta el día de ayer al Ecuador, Pablo. Lindo, pero si este tipo de contrataciones, por ejemplo, usted habla del conteo rápido y la contratación, y se le pusieron, y si se le puso frenos y obstáculos para que pueda desarrollar su trabajo porque ya tenían concebida y establecida algún aspecto ideológico, no lo sabemos, estamos en sospecha, por eso manifestamos. El pueblo ecuatoriano sospechó de un posible fraude y salió a las calles. Entonces lo que demandamos, digo, por eso manifestamos el tema de la espiritualidad, más allá de lo que usted me preguntó, Lyndon. En este momento, para una segunda vuelta, porque la parte doctrinaria está en las calles del Ecuador, y a lo mejor demande que el nuevo Consejo Electoral, que debería ser de esa forma, el señor Pozo, a lo mejor no debería estar en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Además de ello, los vocales tal cual está integrado el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que es esta particularidad del pueblo ecuatoriano. A lo mejor es posible demandar que se integre dichas vocalías por cada una de las fuerzas políticas que ganaron este proceso electoral y que estuvieron y actuaron dentro del mismo. Entonces a lo mejor eso podría ocurrir, que los vocales del Consejo Nacional Electoral sean integrados por las fuerzas políticas, por las 4, 5 o 6 fuerzas políticas que estuvieron en contienda electoral en este proceso 2017 para transparentar y garantizar la seguridad del voto físico del pueblo ecuatoriano, ya sea en la lectura, en el conteo, en las juntas receptoras del voto, la movilización, el traslado hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Estamos leyendo lo que hizo el pueblo ecuatoriano en las calles y estamos manifestando las imperfecciones jurídicas existentes en el Código de la Democracia, incluso también en la Ley de Comunicación, que impide que el proceso de libertad de información y expresión de un candidato sea al 100%, porque hay regulaciones en la forma de detallar su discurso político para un proceso de selección para las autoridades del Estado ecuatoriano. Entonces, Lyndon, allí hay una situación que debemos de irla transparentando y consultarle al pueblo y a las mismas institucionalidades. ¿Qué está ocurriendo en realidad?
Exactamente, porque la preocupación que nos nace dentro de lo que es el aspecto que se generó estos días. Y Pablo, hay una circunstancia que dentro del ejercicio periodístico en estos 30 años hemos hecho coberturas informativas de procesos electorales anteriores, pero en ningún momento hemos observado que en los exteriores de las delegaciones provinciales se ponga vallas de seguridad. Está bien de que pueda haber alguna manifestación de algún movimiento o partido político, se proteja la parte de la fachada de una institución, pero el mismo día del proceso electoral, Pablo, el domingo 19 de febrero del 2017, a las 6 horas ya estaba bloqueada la intersección de la Delegación Provincial Electoral de Loja, puestas vallas para que la ciudadanía no pueda circular desde la calle Rocafuerte hacia la 10 de agosto por la Bernardo Valdivieso. ¿Qué es lo que demostraban en ese momento, Pablo? Era la no transparencia de un proceso que se estaba generando el pasado domingo. Cuando las anteriores elecciones, los representantes de las juntas provinciales electorales, como se las conocía anteriormente, daban todas las facilidades a las personas, a los medios de comunicación, a los representantes de las organizaciones políticas para que observen cómo se desarrolla el proceso electoral, incluso cómo se realiza la sesión permanente de escrutinios. Acá, prácticamente, y no me equivoco, que fue la tónica en todas las delegaciones provinciales del país. ¿Qué se escondía? ¿Por qué se puso esas seguridades? Anteriormente habían presencia de representantes de movimientos políticos observando tal vez alguna inconsistencia que se generaba en cada una de las juntas receptoras del voto. ¿Pero qué sucedía? Hacían ingresar a la sesión permanente y ponían su consideración e inmediatamente se solucionaba el problema, Pablo. Así eran otros tiempos de discusión política. Ese nivel de seguridad que usted hace referencia, claro, y el día de ayer lo discutíamos con el licenciado Freddy Bravo, no lo discutíamos, sino preguntábamos al licenciado Freddy Bravo, en el sentido, claro, el nivel de seguridad que debieron de haber tenido las actas en el momento de ser transportadas por parte, no de cualquier ciudadano. O sea, no estamos dudando del ciudadano, porque incluso uno, si era vocal de una junta receptora del voto, podíamos estar movilizando esas actas de un sufragio. O sea, no estamos entrando en la sospecha del ciudadano, pero la ley debe de garantizar el nivel de seguridad que debe de tener esa acta. Imagínese, por ejemplo, para que la ciudadanía nos pueda entender, ¿qué pasa si un ciudadano infringe la ley? Usted lo máximo que puede hacer es detener y ubicar a un agente de la Policía Nacional para que lo detenga y lo pueda conducir a las instancias que tiene que ser llevado dicho ciudadano infractor. Pero los policías al instante ubican un nivel y un cordón de seguridad para llevar a ese ciudadano. Pero en cambio acá las actas se veía en las redes sociales que llegaban muy campantes con cualquier mochila, con cualquier ropa o vestimenta del dicho ciudadano, sin ninguna credencial, sin nada. Cuando esa acta de una junta receptora del voto debía de haber tenido el respaldo y seguridad de un policía, de un militar o de un mismo militar o policía transportando dicho documento con niveles de seguridad. No solamente por la inversión económica que realiza el Estado, sino que está la voluntad y expresión de un pueblo, que tiene que ser tan sagrado en el momento de ser conducido. Y allí es donde falló el Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos hablando de que este movimiento humano que hubo en las calles de la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, incluso Loja y otras ciudades, estamos hablando hasta de Zamora y la parte de la Amazonía, y muchos ciudadanos que han discrepado de cómo estuvo organizado el evento electoral, nos deja grandes lecciones, y esas grandes lecciones son doctrinarias para poder modificar y corregir los errores jurídicos que tiene el Código de la Democracia, incluso la norma constitucional de la actual Constitución de la República del Ecuador.
Así es, Pablo, estos temas los seguiremos analizando a través de su noticiero Prensa Radial en el sistema de televisión, y gracias a los amigos que se han conectado a través de las redes sociales sobre lo que se constituye este aspecto de opinión. Queda abierto el abanico para el debate de las ideas, de las propuestas que lo harán los candidatos a la presidencia en esta segunda vuelta electoral. Ayer, Pablo, se nos pidió un espacio en este medio de comunicación por parte de la dirigencia de Alianza País. Se concedió el espacio, pero lamentablemente la persona, el representante de las juventudes, prácticamente no acudió a discutir o a dialogar cuál es el pensamiento que ellos tienen. Por ejemplo, el presidente de la República ya anunció de que la muerte cruzada se viene en un año. Pero ¿quién es él para anunciarlo? Puede ser el presidente de la República. ¿Por qué no lo hace en este momento? La muerte cruzada. Claro. Tiene toda la potestad de hacerlo, pero en un año dice que lo va a hacer. Es decir, que va a gobernar él. Esas interrogantes están siendo analizadas por todo un entorno tanto nacional e internacional, Pablo. Así es, Lino, y para finalizar, simplemente cuando usted dice se nos pidió el espacio. Aquí en Loja, esta es una opinión de los periodistas de Prensa Radial y de este servidor. Aquí en la provincia de Loja hay periodistas de propaganda y hay periodistas de información. Aquí se está fraguando el estado de propaganda frente al estado de información. Y nosotros hemos visto y sabemos cómo están funcionando y operando las 5 columnas informativas en la provincia de Loja, de lo que nosotros entendemos por proceso informativo desde la provincia de Loja. Entonces, Lyndon, nos piden los espacios, aquí preguntamos libre y abiertamente. Todas las corrientes periodísticas y de opinión, bienvenidas. Pero nosotros puntualizamos y preguntamos puntualmente y frontalmente. Esto es Prensa Radial, gracias por su gentil atención a estos comentarios. Esto no es la verdad, podemos equivocarnos, pero intentamos conducir los aspectos de opinión y de información de acuerdo a lo que es la República y de acuerdo a lo que es la necesidad del pueblo ecuatoriano. Gracias, estaremos en la opinión a través de su noticiero Prensa Radial en el transcurso de las emisiones. Estamos activando lo que sería 24 horas de información, Pablo, a través del sistema televisivo de SR Radio. Y síganos en nuestra página www.srradio.com.es. Seguimos con más información.